Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Amén. Entonces el estudio que estamos haciendo es más que todo de que estamos en un nuevo pacto, que no debemos conservar el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Amén. Entonces el estudio trata de judaísmo, perdón, se trata de cristianismo versus judaísmo. Amén. Entonces, no, porque lo que enseñamos nosotros, el pueblo gentil, es cristianismo y no judaísmo. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Entonces, leemos el libro de San Mateo, capítulo 2. Amén. Del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Amén. Entonces dice que estos reyes magos, que estos magos que sabían de que iban a ser que Jesús, que Cristo, por medio de las profecías, ellos sabían, los magos sabían que por medio de las profecías sabían que Cristo iban a ser en Belén. Amén. Entonces digamos, San Mateo capítulo 2, versículo 3. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Miren, entonces todas las personas sabían de que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén. ¿Amén? Y ellos estaban esperando el nacimiento. Aún dice que el rey Herodes en ese tiempo dice que se turbó. ¿Amén? Más adelante vamos a ver por qué se turba el rey Herodes. Y dice, y toda Jerusalén con él. Entonces también toda Jerusalén se turbó. Amén. Porque en ese tiempo solo se enseñaba la palabra de Dios. Amén. No como ahora, que ahora más que todo es fútbol, que internet, que estamos pensando en la economía. No. En ese tiempo solo se pensaba en las cosas espirituales, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debe estar hoy en día el pueblo cristiano. El que dice que es cristiano debe dedicarse a las escrituras. Amén. Estudiar en qué tiempo estamos. Amén. Entonces sigamos. Entonces dice que oyendo eso el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Amén. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Amén. Entonces mire, Herodes está interesado en saber dónde iba a nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Amén. Entonces, miren, entonces la profecía ya estaba diciendo de que iban a ser en Belén. Amén. Entonces, vamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Amén. Dice, porque ahí está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ahí es donde aparece la profecía de que Cristo iba a nacer en Belén. Amén. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces, mire, todo eso está profetizado desde el principio de los días. Amén. Y de la eternidad. Amén. Entonces, mire, entonces dice que el pueblo de Israel estaba esperando ya al Mesías en el tiempo. Amén. Siempre estaba esperando al Mesías. Entonces vamos a ver qué clase de Mesías esperaba el pueblo de Israel, ¿no? Ahí mismo en Miqueas capítulo 5, versículo 9. No leo todo el capítulo porque como el tiempo es muy corto en YouTube, entonces no me alcanzaría para leer todo lo que es el capítulo. Entonces
vamos a conclusión, en conclusiones lo que dice el capítulo. Entonces, punto número 1, que está la profecía de que Cristo iba a nacer en Belén. Amén. Y que iba a ser ¿qué? Señor de Israel. Entonces para nosotros es que el Salvador del mundo, ¿no? Entonces, Miqueas capítulo 5, versículo 9, dice, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Mira, entonces aquí habla de que iba a venir ¿qué? Que nuestro Señor Jesucristo iba a ser un guerrero, amén. Pero entonces el pueblo de Israel, los judíos, ahí podemos ver que siempre, por lo menos ellos también malinterpretan las escrituras, ¿no? Entonces, miren, entonces aquí ellos esperaban un Cristo que guerrero, igual así como era como era el rey David, como han sido todos los del Antiguo Testamento, amén, que solo han estado en guerra, en guerra, en guerra, han querido conquistar todo a través ¿qué? De las armas, amén. Y la palabra de Dios que nos dice en Zacarías ¿qué? Zacarías 4:6. Dice Zacarías 4:6 dice que no es con ejército, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Entonces todo es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces ahí podemos ver de que el pueblo de Israel que esperaba un guerrero. Pero bíblicamente en los contextos originales, entonces ya no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, entonces sigamos. Procedamos porque el tiempo va avanzando. Entonces, sigamos aquí mismo, entonces volvamos otra vez a Mateo. Entonces, Mateo capítulo 2. Entonces tenemos de que los judíos esperaban que un Dios guerrero. Por eso cuando él la entrada triunfal a Jerusalén, ellos todos estaban contentos, ¿no? Porque esperaban que los liberara de la presión que tenían en el momento del pueblo que romano, amén, y de muchos que tenían. Bueno, entonces como él se hace matar, entonces ante el pueblo de Israel lo que hace es que decir, mátenlo, crucifíquenlo, amén. Entonces prosigamos, dice 2, versículo 2, San Mateo capítulo 2, versículo 6 dice, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Mire, entonces de Belén saldría ¿qué? El guiador. ¿Y el guiador quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El que guía ¿qué? Al pueblo a la salvación. Dice, porque saldrá de ti un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Entonces, mire, entonces Cristo venía ¿qué? A apacentar al pueblo de Israel, a guiar al pueblo de Israel. O también guiar también es que regirá. Amén. Entonces sigamos. Vamos a Juan 1:12. Amén. Él dice que a los suyos vino, Juan 1:12, de San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces ahí podemos ver claramente que sí, correcto, él vino ¿qué? Al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Rechazarlo. Entonces por eso a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si aún el pueblo de Israel también lo acepta, les da potestad de ser hechos ¿qué? Hijo de Dios. Vamos a San Juan, capítulo 9, versículo 28. Aquí el título aquí es de que nuestro Señor Jesucristo sana ¿qué? A un ciego, amén. Y entonces dice que los fariseos que lo interrogan. Entonces, San Juan capítulo 9, versículo 28 dice, y le injuriaron. ¿Quién? Los fariseos le injuriaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos.
Entonces aquí está claro que los fariseos y los sacerdotes y los escribas, ellos que eran discípulos, pero de Moisés. Amén. Aquí los mismos fariseos le dicen al ciego de que ellos son discípulos, que él es discípulo ¿qué? De Cristo. Amén. Entonces la pregunta de hoy en día es, ¿nosotros de quién somos discípulos? ¿De Cristo o de Moisés? Porque si somos discípulos de Moisés, estamos obligados ¿qué? A guardar la Torá. La Torá es que todo lo que es el Antiguo Testamento. Amén. Y si nosotros somos de Cristo, debemos guardar ¿qué? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Amén. Por lo menos aquí otro punto aquí ahí mismo en San Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron mis ovejas. Siempre también hay que pensar de que hay, en la Biblia hay malas traducciones, ¿no? Reina Valera pues maneja muchos errores también de traducción, pero el mensaje, en la verdad el mensaje es claro, ¿cierto? Aquí por lo menos estos ladrones, no pueden ser ladrones así como hablamos acá nosotros en nuestro país que es Colombia. Entonces ladrones es una palabra fea, ¿no? De alguien que está robando. Aquí igualmente lo que le pasó a los del Antiguo Testamento, creo yo, a los profetas y todos ellos, que por miedo a que el pueblo lo linchara o algo, trataban muchas veces de cambiar el mensaje. ¿Amén? Pero el mensaje principal siempre ha sido el mismo. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es el principal mensaje. Entonces aquí tenemos, vamos también aquí ahí mismo, San Juan, capítulo 10, al versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis, dice nuestro Jesucristo, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Entonces, miren, nosotros como somos cristianos, nosotros hacemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Dice que mis ovejas, dice que Él nos conoce y nosotros oímos su voz y lo seguimos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos, ellos escuchan qué, escuchan la voz de qué, de Moisés y siguen qué, a Moisés. Siguen la Torá, siguen el antiguo pacto. Amén. Aún los judíos mesiánicos, ellos tratan de decir que aceptan a Cristo, pero ellos no se someten al Nuevo Testamento. Amén. Ellos dice que guardan los días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo esto. Amén. Y la palabra dice que todo esto era ¿qué? Una sombra de lo que había de venir. Amén. Entonces, porque siempre dice que estamos en un nuevo pacto. Amén. Dice que cuando decimos un nuevo pacto, da por viejo el anterior. Y lo que se dice por viejo está ¿qué? Está propenso ¿qué? A desaparecer. Bueno, entonces Dios los bendiga. Dejemos hasta aquí el estudio porque el tiempo de YouTube es muy corto. Entonces ya se terminó el tiempo. Entonces ahí dejo esas citas para que las estudien. Dios los bendiga a todos. Que tengan todos un excelente día.